Los integrantes del colectivo Víctimas del 30S acudieron a la Asamblea Nacional para pedir la amnistía total. Señalaron que son cientos los procesados en este caso. María Paula Romo y Mauro Toscanini informarán avance de investigaciones en caso Mascarilla. Comisión de Fiscalización recibió las pruebas de cargo en el marco del tratamiento del juicio político en contra del exministro de Agricultura, Rubén Flores. Ministro de Agricultura acudió a Comisión de Soberanía Alimentaria. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar. Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Hoy es miércoles 26 de septiembre del 2018. Sean todos ustedes bienvenidos a través de la señal en el canal 42 en la ciudad de Quito, también por la señal de la radio de la legislatura en todo el territorio ecuatoriano. Aquí arrancamos con el detalle de la información. El colectivo Víctimas del 30S acudió a la Asamblea Nacional para solicitar la amnistía total de todos los procesados vinculados con la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. La presidenta de la legislatura, Elizabeth Cabezas, se comprometió a analizar cada uno de los casos. Hasta la Asamblea Nacional llegaron los representantes del colectivo Víctimas del 30S. Entregaron en manos de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, el pedido de amnistía total. Óscar Ayerbe, representante del colectivo, amplió detalles. Uno de los procesos más complejos, siniestros de la historia ecuatoriana, en la que el poder del Estado fue utilizado para perseguir a inocentes. Patricia Santillán, responsable del sistema de radiofrecuencias, y el cabo Giovanni Lazo, ambos vinculados al proceso legal, señalaron errores procesales. El fiscal fue a mí personalmente que me dijo que yo vaya a la presidencia a pedir indulto, que vaya a pedir perdón, a lo que yo le manifesté que él tenía que demostrar que yo soy culpable. Se crea una tesis de golpe de Estado blando por la tesis que formuló la cuestionada comisión presidida por el fiscal anterior, Vaca Mancheno. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, se comprometió a analizar cada uno de los casos para así remediar las injusticias cometidas y que será asumido con responsabilidad. Es evidente además que existen casos de injusticia en los que la Asamblea Nacional tiene una oportunidad de remediar estas injusticias hechas en la sociedad ecuatoriana. Es una herida abierta con la que la institución tiene una responsabilidad, la cual la vamos a asumir con la responsabilidad que los caracteriza y sobre todo sabiendo que esta es una deuda que tenemos con los ecuatorianos para que el país se pueda reconciliar entre todos los grupos. La principal del legislativo señaló que es necesario sanar las heridas y buscar la reconciliación. Se comprometió con los integrantes del colectivo a mantener reuniones constantes. Clever Aranda, TVL Noticias. La ministra de Justicia, María Paula Romo, señaló que no es responsabilidad de esta cartera de Estado otorgar permisos para el ingreso o no de ciudadanos a los centros de rehabilitación social. Sobre la visita de la asambleísta Sofía Espín a una de las procesadas dentro del caso Balda, la ministra del Interior indicó que este caso se debe esclarecer y que las autoridades correspondientes deben tomar las acciones del caso. Es grave, es muy grave. Este es un caso que todo el país está pendiente, un caso en el que según la Fiscalía General del Estado estaría implicado inclusive el presidente de la República. Estamos hablando de un delito muy delicado y de una persona que colabora con la justicia como un testigo protegido. Entonces, que un funcionario público y que una funcionaria de alto rango pretenda modificar la opinión aparentemente de este testigo es un caso grave que incluso podría acarrear responsabilidad penal desde mi punto de vista como abogada. Yo supongo que si es que no se cumplieron los requisitos y las normas para el tema de visitas, habrán sanciones, pero le insisto en que no depende del Ministerio del Interior. Pero supongo que si se incumple cualquiera de esas normas, tendrán que haber sanciones. La Comisión de Fiscalización recibió las pruebas de cargo en el marco del trámite del pedido de juicio político en contra del exministro de Agricultura, Rubén Flores.
La legislatura, la comisión, argumentó que Flores incumplió funciones y perjudicó al sector agropecuario. La próxima semana, la mesa legislativa deberá escuchar la defensa del exministro. La asambleísta Verónica Guevara es la proponente del juicio político en contra del exministro de Agricultura, Rubén Flores. Durante casi 2 horas, la legisladora expuso los motivos que, según su juicio, argumentan el incumplimiento de la Constitución y varias normativas. En consecuencia, el ministro ha sido incapaz de alcanzar el fortalecimiento de la comercialización y distribución de alimentos, función asignada por la Constitución en el numeral 10 del artículo 281, porque incluso hasta la presente fecha se sigue teniendo problemas de comercialización. La legisladora cuestionó que Flores fijara franjas de precios para el arroz y el maíz sin considerar los costos mínimos de sustanciación, lo que aseguró trajo consecuencias al sector. Lo cual resulta contraproducente y causa efectos adversos en el mercado nacional, trayendo consecuencias irreversibles, especialmente para el sector maicero y arrocero nacional. Dijo que Flores no solucionó la problemática de la distribución de alimentos ni tampoco alcanzó una planificación de comercialización. Que buscan cubrir los costos de producción más una utilidad razonable. Cuestionó también los compromisos con la comunidad lechera y la suspensión del areteo de ganado. Nunca podré comprender cómo un señor ministro de Estado pudo haber firmado un compromiso, que pudo haber fomentado delitos de abigeato, de contrabando y haber puesto en riesgo sanitario en nuestro país. Luego de escuchar las pruebas de cargo, la comisión votó para solicitar las pruebas de oficio, entre ellas a los representantes de la empresa pública de almacenamiento y comercialización de productos agropecuarios. Además, la mesa legislativa deberá escuchar los argumentos de defensa del exministro Rubén Flores. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, mantuvo una reunión con expertos juristas internacionales para analizar una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal. A la cita acudieron Ramiro García, el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Miguel Ángel Núñez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Huelva, Javier Fernández Terehuelo, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo, Miguel Abel Suotu, catedrático de la Universidad de Compostela, Miguel Díaz, catedrático de la Universidad de León, Beatriz Rodríguez y Eliana Albán Zurita, abogadas en libre ejercicio. Por parte de la Fiscalía General del Estado acudió Ricardo Reyes. Y la Comisión de Derechos Colectivos llamará a la ministra del Interior, María Paula Romo, y al exministro Mauro Toscanini para que informen los avances respecto de las investigaciones relacionadas con la muerte del ciudadano Andrés Padilla, esto en el sector de Mascarilla, en la provincia de Imbabura. La mesa legislativa conoció hoy la resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional. El proyecto de resolución lo propuso el legislador por Imbabura, José Chalá. Señaló que la Asamblea Nacional debe dar seguimiento a las investigaciones sobre la muerte del joven Andrés Padilla en Mascarilla, provincia de Imbabura. Esta comisión haga el seguimiento del caso para que se cumpla el debido proceso. Hasta el momento, 3 policías son investigados por la muerte del ciudadano Andrés Padilla, de 24 años. El pasado 22 de agosto, el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 reportó que en Ambuquí se suscitó un accidente de tránsito, cuyo conductor se fugó del lugar. 3 personas resultaron heridas, una de 6 años, otra de 29, quien estuvo en estado de gestación, y Adriana Mora, de 37, quienes fueron aisladas en el hospital de Elías de Ibarra. Cuando los agentes se disponían a llevarse los vehículos siniestrados, llegó un grupo de personas para impedir que lo hagan. Se registró un enfrentamiento en el que recibió un disparo en la cabeza el joven Padilla Delgado. Entonces, si no conocemos los antecedentes en detalle y documentadamente, no puedo yo adelantar criterios. Posterior a los hechos, la gobernadora de Imbabura, Marisol Peñafiel, narró que al momento de trasladar las camionetas hasta los patios de retención vehicular, varios ciudadanos en vehículos particulares agredieron a los funcionarios policiales y obstruyeron su labor. Según el Ministerio del Interior, las investigaciones todavía continúan. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibió al fiscal general y a la ministra del Interior para que entreguen sus observaciones al proyecto de ley de fortalecimiento de seguridad ciudadana.
La Mesa Legislativa de Justicia buscará no archivar este proyecto de ley. El primero en acudir a la Comisión de Justicia fue el fiscal general del Estado, Paul Pérez. Fue una exposición técnica y basada en preceptos constitucionales e hizo varias precisiones sobre la no revictimización y la aplicación de la prisión preventiva. Si yo veo, por ejemplo, de que la persona no me justifica un arraigo social, familiar o laboral, si yo verifico de que la persona procesada me está haciendo obstáculos o me está ocasionando incidentes en la investigación, entonces lógicamente ya tengo una motivación suficiente como para poderle pedir la prisión preventiva, es decir, y ahí cumplimos con el estándar internacional y con las normas del derecho procesal penal. Propuso a la comisión que se analice esta propuesta legal de acuerdo con los dictámenes internacionales de derechos humanos. Yo necesito desarrollar en la investigación, el proceso de investigación, tengo que aportar con elementos de convicción. ¿Para qué? Para establecer, obviamente, al juzgador, ahí sí de manera motivada, si es que es necesaria aplicación de una prisión preventiva o no. Fue en enero de este año que el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, presentó el proyecto de ley de fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Como está planteada, no sería favorable porque no aportaría significativamente. Yo estoy en contra del archivo porque para mí lo primero es el combate a la delincuencia. Luego la Comisión de Justicia recibió a la ministra del Interior, María Paula Romo, quien presentó cifras sobre la violencia en el país. Más o menos el 40% de esos homicidios en el Ecuador al día de hoy se relacionan con violencia social y no con violencia criminal. Paralelamente, la Comisión de Justicia trabaja en las reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia de seguridad. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La asambleísta Encarnación Ducci presentó un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que se definan los tiempos en los trámites de pedidos de amnistías e indultos. Según la legisladora, existen solicitudes represadas que no han tenido respuesta. El proyecto deberá ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa. Con el objetivo de que la Asamblea Nacional tramite con celeridad los pedidos de amnistías, la asambleísta Encarnación Ducci presentó un proyecto para reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pues según la legisladora existe una deuda pendiente con quienes pensaban distinto al anterior régimen. Quienes reclamaban los derechos y estaban en oposición a los criterios de desarrollo que tenía el Ejecutivo han sido perseguidos, han sido criminalizados. Por ello considera que la Asamblea Nacional debe tener una normativa necesaria y específica para procesar las peticiones de amnistía e indultos. Una vez que los ciudadanos y las organizaciones presenten las peticiones de amnistía a la Asamblea Nacional, dentro del término de 3 días la señora o señor presidente de la Asamblea tenga que pasar al Consejo de Administración del Legislativo. Una vez conocida esta petición, en el término de 15 días tiene la obligación de calificar los requisitos, de calificar y realizar el informe correspondiente y la resolución de admisibilidad y pasar a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. La legisladora aseguró que de las 180 solicitudes de amnistías presentadas por la CONAIE, solo a 30 se ha dado trámite y que de las restantes no se conoce nada. No se sabe qué pasó y adicional a eso, los 30 que llegaron a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, no se dio el procedimiento y el mecanismo necesario para garantizar la participación de quienes pedían las amnistías y lamentablemente fueron archivados. De su parte, el vicepresidente de la Comisión de Justicia, Franklin Samaniego, saludó la iniciativa. Me parece correcto que se determinen plazos y términos, pero lo fundamental, que se establezcan los requisitos y los requerimientos para presentarse. La propuesta contempla también que en el tratamiento de la comisión los familiares o representantes de los solicitantes puedan participar y que en el caso de sugerencia del archivo, el informe se lo conozca también en el Pleno de la Asamblea. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, momento de una pausa aquí en la emisión estelar de TVL Noticias. Continúen con nosotros, tenemos más información. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en la emisión estelar de TVL Noticias. Tenemos más información. El ministro de Agricultura, Javier Lazo, expuso ante la Comisión de Soberanía Alimentaria el plan estratégico para mejorar y garantizar la producción del sector agropecuario. Tenemos los detalles.
Vamos a dignificar el campo. Es el plan estratégico para el agro que presentó el ministro de Agricultura Javier Lasso en la Comisión de Soberanía Alimentaria. Esto como parte de la deuda que tiene esta cartera de Estado con el sector agropecuario, dijo el ministro. Hemos hecho, junto con todo el equipo humano del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y junto también con las organizaciones sociales que nos han querido ayudar, hemos podido transmitir calma. Además, generar soluciones a problemas como los créditos para pequeños productores, débil sostenibilidad, déficit de riego y de agua potable, poca exportación, información desactualizada y georreferenciación. Un agro competitivo y sostenible, eso es lo que queremos. Y como decíamos al inicio, dignificar, esa debe ser nuestra visión estratégica de una nueva ruta hacia el progreso, que tenga menos pobreza rural, que aporte a la verdadera seguridad y soberanía alimentaria y sobre todo adaptada al cambio climático. En su intervención prometió mejorar la política pública del sector agropecuario y garantizar la optimización del trabajo dentro del ministerio. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión de Participación Ciudadana inició con el análisis y elaboración del informe para segundo debate del proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo. La propuesta busca otorgar mayores atribuciones a dicha institución. La Comisión de Participación Ciudadana analiza artículo por artículo el contenido del proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo. Según los comisionados, la propuesta busca otorgar mayores atribuciones a la institución y potenciar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. Por decir algo, a ver, llega un trámite, una queja de cualquier ciudadano a la Defensoría. Entonces la Defensoría ese rato tiene que tomar el tema, analizarlo y ya ellos mismos enrumbarlo por cualquier camino o direccionarlo a la función que le corresponda, pero claro está, ellos no solamente como entes vigiladores, sino también ya poniendo también su parte. Asimismo, se norman los parámetros para la selección y designación del defensor del pueblo. Que es necesario que los defensores del pueblo estén con una experticia en el manejo de los derechos humanos, sobre todo en el tema de conocer las normativas internacionales, las normativas regionales, las normativas nacionales. La propuesta contempla también que los defensores del pueblo provinciales que no tendrán sueldo puedan alertar al defensor nacional sobre posibles vulneraciones de derechos. Conformado por ciudadanos, cuyos ciudadanos sean quienes de una u otra manera alerten sobre la violación de los derechos, tanto de mujeres, tanto de niños, como de la naturaleza, algún otro derecho que se vulnere de los ancianitos. La mesa legislativa trabaja sobre el proyecto que ya superó el primer debate en el periodo legislativo anterior. A él se sumará como insumos las propuestas presentadas por la actual defensora del pueblo, Gina Benavides. El informe para segundo debate estará listo en los próximos días. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Trabajadores busca simplificar el trámite para la declaración de no poseer bienes en paraísos fiscales. Este es un requisito para acceder a un cargo público. La mesa de trabajo también analiza una jubilación especial para los trabajadores petroleros por considerarse una labor de riesgo. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores revisó el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público. Se busca simplificar el proceso de cumplimiento de la consulta popular efectuada el 19 de febrero de 2017 con respecto a la declaración de no poseer dinero en paraísos fiscales. Así manifestó la legisladora Norma Vallejo. Se está solicitando notariado y la consulta popular no aprobó eso. Hay que hacer la declaración juramentada. Lo que estoy planteando es que la Contraloría en el formulario que tiene de declaración juramentada por patrimonio también se ponga un ítem para que haya la misma declaración en el mismo formulario. Como segundo punto se trató el proyecto de ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional. Aida Tulcanázar, representante de este sector, se pronunció. Hay una ley de 1959 de Fuerzas Armadas que nos estableció un derecho vitalicio. Este derecho nos retiraron arbitrariamente
arbitrariamente en la Policía Nacional en el año 2012. Seguimos 6 demandas ante la Corte Constitucional, hemos tenido la satisfacción de ganar las demandas, sin embargo, desde el 2012 hasta el 2016 no se cubrió las pensiones, siendo un derecho vitalicio. La mesa de trabajo también trató el proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social, que establece la jubilación especial de las y los trabajadores del sector petrolero. El legislador Raúl Tello señaló que otros sectores también deberían tener el mismo tratamiento. Está haciendo un planteamiento de que a ellos se les reconozca la posibilidad de jubilarse con 300 aportaciones sin límite de edad, al margen de la tarea que desempeñen. El legislador Tello propone la creación de una entidad que evalúe el riesgo de trabajo. No puede ser que porque trabajan en el sector hidrocarburífero, así sean choferes, o así sea un mensajero, o así sea un oficinista, tenga las mismas consideraciones que alguien que sí trabaja en actividades peligrosas, que sí trabaja de pronto con tóxicos. Los legisladores sostienen que se busca garantizar los derechos de los trabajadores en todo ámbito. Clever Aranda, TVL Noticias. La Comisión del Régimen Económico sesiona la tarde de este miércoles para debatir la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica de optimización y eficiencia de trámites. Tatiana Sonnenholz no tiene los detalles. Gracias, buenas tardes. Ya me encuentro en la Comisión de Régimen Económico, donde este será el primer día que se analiza el veto a la ley de optimización de trámites. Junto a mí está el presidente de la comisión, el asambleísta Pavel Muñoz. Cuéntenos, asambleísta, el veto llegó el 14 a la comisión. A partir de eso, ¿de qué se va a tratar esta comisión? Sí, en realidad, después de llegar a la Asamblea Nacional, en un par de días ya estuvo en nuestra comisión. Tenemos el tiempo establecido legalmente para el tratamiento del veto, pero queremos hacerlo, yo diría que máximo en unos 15 días. Hoy empezamos el tratamiento y el análisis del veto, que lo estamos dividiendo en dos casos. ¿Cuáles son los artículos en los que nos vamos a allanar a lo que está vetando el Ejecutivo? Que son fundamentalmente los temas de forma. Y lo que discutiremos hoy día es la idea de ratificarnos en todos los artículos que son de concepto. Le pongo algunos ejemplos. Un artículo de concepto es mantener la rectoría en el ministerio que tiene los temas de telecomunicaciones, de la sociedad de la información, que tiene los temas de gobierno electrónico. El Ejecutivo está queriendo que no dejemos definida esa rectoría. Nosotros creemos que eso es inadecuado porque después puede quedar en el aire, digamos, a quién va a esa rectoría. El segundo elemento es cosas como el objeto múltiple de las empresas. Esto va a generar una discusión. En este momento la ley de compañías establece que solamente hay un objeto único para una empresa. Aquí en la Asamblea Nacional hay una reflexión de que debería permitirse el objeto múltiple, pero dejando efectivamente que las entidades rectoras puedan hacer la regulación para que eso pueda operar. Así que seguramente nos vamos a mantener con ese veto, así como una mejora en la aplicación del concepto del migrante retornado, porque en este momento parece que hay un conflicto interpretativo en cuál mismo es el plazo que corre para los beneficios de esta figura, así que nos sostendremos en la posición de la Asamblea Nacional. Lo de siempre, mirar qué es lo que pasa con eso. Estamos a su vez con dos proyectos que son muy importantes, del Código de Comercio, que está próximo a ser aprobado en la Asamblea Nacional. Yo estimaría que en máximo 3 semanas podamos tener eso, y ya empezamos el tratamiento de las reformas a la Ley de Contratación Pública. Después de esta reunión, ¿qué planea la comisión? La próxima semana queremos tener un taller con los actores vinculados con la dinámica comercial en el país, porque el texto de Código de Comercio es un texto de cerca de 1.400 artículos, por lo tanto su discusión amplia es fundamental y además tiene un elemento central. Este es un código que no ha sido modificado desde 1906, sí tiene algunas reformas en los años 60, pero es un código que prácticamente parte de 1906, con lo cual la reforma que haríamos en la Asamblea Nacional es una reforma sustantiva, es una reforma importante para el país, y esas son las dos cosas que tenemos previstas para la próxima semana, digamos, de este taller, la aprobación del segundo informe de la comisión y, como había dicho, empezar ya el tratamiento de reformas a la Ley de Contratación Pública. Muchas gracias al asambleísta Pavel Muñoz, quien nos ha informado de lo que está tratando en este momento la Comisión de Régimen Económico, además del veto que llegó de parte del Ejecutivo. Hasta aquí la información, vuelvo con ustedes. Gracias, Tatiana, por la información. Ahora les contamos que sobre la base de 15 proyectos, la Comisión de Educación avanza con el tratamiento de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. La creación de un sistema de prevención de riesgos es uno de los temas de discusión. La mesa legislativa prevé tener listo el informe para primer debate a mediados del mes de octubre.
4 proyectos más de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural fueron calificados por el Consejo de Administración Legislativa CAL para que sean tramitados junto con 11 propuestas más al interior de la Comisión de Educación. Asume que estaríamos con 15 proyectos de iniciativa legislativa, pero lo más importante es de que existe participación ciudadana de los diferentes actores. Entre los temas relevantes de modificación están la revisión para que los estudiantes que ingresen a los conservatorios puedan tener un examen diferenciado, así como la creación de un sistema de prevención de riesgos. Es decir, el sistema de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes va a tener también este ingrediente fundamental. ¿Cómo garantizamos un ambiente de paz, de seguridad para los niños? A la comisión acudieron representantes de la Federación de Establecimientos Particulares Laicos, quienes piden que se revalorice a este tipo de instituciones y se analice el bachillerato unificado, y además solicitan que exista mayor coordinación entre las entidades del sector educativo. Consideramos que los distritos de educación deben manejarse de manera alineada con el Ministerio de Educación y que independientemente de donde las instituciones sean particulares, fiscales o fiscomisionales se encuentren, reciban la misma información. La presidenta de la mesa legislativa indicó que con la finalidad de recoger observaciones de la ciudadanía, se creó una plataforma digital que permitirá receptar los criterios. Está habilitada entonces esta plataforma, Juntos Somos LOEI, que tiene la página www.loei.asambleanacional.gov.es, que es la referencia digital por la cual nosotros estaremos recibiendo las propuestas y los aportes desde la ciudadanía. La mesa legislativa prevé tener listo el informe para primer debate la primera quincena de octubre. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, momento de una nueva pausa. Cuando regresemos tendremos más detalles sobre todo la agenda que cumple la presidenta de la Asamblea Nacional. Continúen con la emisión estelar de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Ley Orgánica de Educación Superior. La ley establece la reactivación de la Universidad Intercultural de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas Amau-Tay-Huasi como institución pública y su incorporación al sistema de educación superior. Agenda legislativa por el empleo, la seguridad y la transparencia. La Asamblea cumple. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. A la comisión multipartidista que investiga la muerte del general Jorge Gabela, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, acudieron esta tarde los generales Eduardo Esparza, quien es el director de logística de las Fuerzas Armadas, y Jorge Patricio Mejía, expresidente de la Comisión Técnica para la compra de los helicópteros DRUF. Sobre la adquisición de las aeronaves, dijeron desconocer que estas tenían algunas fallas. Entre tanto, que la comisión pedirá una ampliación para entregar el informe respectivo. Clever Aranda nos tiene más detalles. Clever, que tengas una buena tarde. Cuéntanos, ¿cuáles son los detalles? ¿Qué tal? Gracias, buenas noches. Así es, la comisión multipartidista que investiga el asesinato del general Jorge Gabela continúa con el trabajo investigativo. Hoy han acudido 3 personas vinculadas con la compra de los helicópteros DRUF para explicar justamente cómo se realizó esta adquisición y si conocían si los helicópteros DRUF presentaban algunos inconvenientes. Me acompaña el doctor Ramiro Román, él es
el abogado justamente de la familia Gabela. Doctor Román, bienvenido, buenas noches. Tras escuchar la comparecencia en primera instancia de los dos exmilitares y ahora también ha venido el asesor jurídico de las Fuerzas Armadas, ¿cuáles esos puntos que podemos resaltar de importancia? Bueno, yo creo que ha quedado claro realmente que dentro del aspecto técnico sí hubo una alternativa de fallas de los helicópteros. Eso es una cosa muy importante. La segunda cosa muy importante es de que dentro del aspecto jurídico no se dieron todos los pasos, porque cuando se compran objetos, en este caso los helicópteros, que realmente eran de un año y vienen con motores de otro año, estábamos tal vez en una identidad de cosa. En esa parte realmente el Código Penal anterior era muy claro y el aspecto jurídico falló en esa parte también, estableciendo justamente qué pasaba sobre la adquisición y qué pasaba en identidad de cosa en el Código Penal anterior, que eso decía el artículo 564 en las estafas y otras defraudaciones. En esa parte realmente está muy clara la situación. Pero en la comparecencia del general Esparza ha manifestado que justamente se manejó un procedimiento y que todo fue dirigido desde la Junta de Defensa Nacional. Lo importante es eso. ¿Por qué? Porque no es solamente la FAE como fuerza o la gente de la FAE como fuerza, sino ya la Junta de Defensa a tomar decisiones. Y quien encabezaba era el señor Javier Ponce. Es decir, en esa parte realmente tenemos nosotros que ampliar esta situación de qué otras personas tenían que ver con la contratación de los helicópteros DRUF, porque a veces nos quieren hacer olvidar. Parece que el tiempo quieren entregarnos amnesia y no es así. La Junta de Defensa fue la que hizo el contrato, aprobó las condiciones concretas y dispuso que se siga justamente con la contratación de los helicópteros. Declaró justamente además que era totalmente esencial que se realice la compra de los helicópteros. Entonces esa parte realmente termina en todo lo que hace ya la Fuerza Aérea, pero fue muy concreto en manifestar que la Junta de Defensa estaba dentro de esto. Se conoció, por ejemplo, como antecedente nada más que Chile hizo pruebas de estos helicópteros y el informe de ellos fue negativo, por ende no hicieron la compra. Bueno, dentro de estos son aspectos técnicos. De lo que se ha llegado a saber en estas comparecencias es que 3 helicópteros estuvieron o fueron llevados a Chile para que se hagan las pruebas respectivas. Y aquí en el Ecuador no se hizo muchas cosas y eso es lo que justamente tengo entendido que es lo que motiva al general Gabela a manifestar que aparte habían problemas técnicos y había una confirmación de datos y que no se debían comprar estos helicópteros. Pero Chile fue muy claro, siguieron con los helicópteros Bell y nunca contrataron los helicópteros DRUF, que eran hindúes. Terminado el problema. El Ecuador es el primero y el único país del mundo que hizo eso. Y ya vimos las consecuencias que tenemos. El general Mejía manifestó que él hizo pruebas a estos helicópteros y que así respondían y que decía él que esos accidentes fueron fallas humanas y que en todo caso se pudo haber dado con cualquier tipo de helicóptero. Mire, lo que pasa es que él habló de 2 helicópteros y siempre dijeron fallas humanas. Y el Ministerio de Defensa hindú, ya en el primer helicóptero que se cae en el aeropuerto de Quito, cuando era aquí en Quito el aeropuerto, es justamente con saturación del cíclico. Eso no fue falla humana. Sí se salvaron los pilotos y el copiloto. Pero por obvias razones, dijo el general Mejía, que ya en el tercer helicóptero ya vio y observó y él dijo que ya había sabido que eran fallas técnicas y que claro, eso ya le preocupó, porque no eran solo fallas humanas lo que estaban pasando. Y dentro de si eran ya fallas técnicas, había que preocuparse justamente porque eso ya era otra cosa. Es decir, él ya observando, claro que ya dice que ya no estuvo en la fuerza, que los 2 primeros helicópteros sí dijeron era falla humana, entonces no me preocupé tanto. Yo pregunto, ¿cómo es que no se preocupó tanto, ni él como general, ni los otros generales, cuando tuvieron justamente que responder por las vidas de los pilotos y de los técnicos que murieron ya o que tuvieron problemas
ya en los 2 primeros helicópteros. El tercero y el cuarto helicóptero, incluso ya vamos a ver que es el que utilizaba el mismo expresidente de la República, Rafael Correa. Y ese sí fue falla técnica. Y también el general Espinosa el día de ayer nos dijo que se ponía y que se reparaban de lo que él conoció con epóxica. A ver, estamos haciendo reparaciones epóxicas en los helicópteros DRUV y terminan muriendo personas. ¿Qué tenemos que hacer entonces con esas cosas frente a la Fiscalía y frente a la Contraloría en este país? ¿Acaso la Contraloría no tiene que hacer más cosas y la Fiscalía no investigar todas esas muertes? Porque no son así nada más esas muertes. Por eso yo saludo la posición de la mamá del teniente, tengo entendido, Flores, que manifiesta que justamente cómo es posible que estén los generales hablando de que hayan buenas adquisiciones de los helicópteros DRUV. Aquí no solamente son estas comparecencias, tenemos que hacer un macro en las comparecencias. Los helicópteros DRUV fueron no una mala compra y que nos devolvieron garantías. Aquí murieron personas. Aquí el general Gabela tuvo toda la razón en oponerse a la adquisición de esas naves y terminó asesinado. Esto ha dado muchas preocupaciones y eso nos debe interesar a los ecuatorianos comunes y corrientes y a mucho más a las autoridades. ¿Usted, doctor, cree que el asesinato del general Gabela sí responde a la compra de los helicópteros? Por supuesto, es el móvil, lo ha dicho el perito además. Yo creo que en ese sentido no tenemos ya nada que discutir. Yo creo que realmente muchos de los que han venido acá, incluso de las fuerzas aéreas, a tratar de vilipendiarlo al general, lo único que deben responder son por todas esas muertes que han ido pasando. Pero se opuso el general y ahora vemos que fue perseguido y después fue ejecutado o asesinado. Eso es sumamente grave y eso no puede quedar en la impunidad. Doctor, usted ahí vio un planteamiento de que se revise los patrimonios de todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso de adquisición de los DRUV. ¿Está usted de acuerdo con eso? Por supuesto, yo creo que eso tiene que hacerse, porque con un sueldo de general no se puede tener tantos bienes. Y yo creo que en ese sentido sí se debe hacer una investigación profunda desde el aspecto bancario. Ahí está justamente la institución que tiene esto, sobre todo lo que significa en el pago de impuestos, etcétera. Tenemos nosotros una cantidad de cosas que tiene que todavía investigarse y concluir la comisión como tal. Y yo creo que es interés y debe ser interés también de la Asamblea, como funcionarios públicos, en el conocimiento de delitos, hacer las denuncias respectivas en los diferentes delitos. Y si hay delitos desde el punto de vista económico, dentro de los generales, o de las personas que estuvieron involucradas en la adquisición de los DRUV, tienen que ser juzgados en esa parte también. Retornando al tema de comparecencias, la doctora Paola Carrera, era importante su presencia, pero no vino, no acudió al tercer llamado. Vea, la doctora Paola Carrera sí rindió la versión en la Fiscalía. Sí dijo de órdenes que recibió y de quién recibió para pedir al perito Roberto Mesa que quite 35 focas del informe y que ella fue la responsable de enviar por orden superior de un subsecretario. Y claro, el subsecretario hasta públicamente compareció diciendo que no se acordaba. Y claro, el subsecretario que tuvo la señora Lady Zúñiga fue el señor César Augusto Ochoa. Entonces tengo entendido que eso capaz que hubiera sido bueno que también se lo conozca públicamente. Pero como dice que las indagaciones son tan reservadas y tan reservadas, no se puede hablar de muchas cosas. Quién sabe, la doctora quiere evitar venir a hablar de la reserva que ya la hizo en la Fiscalía, que tendría que por obvias razones en su momento la Fiscalía alternativamente ya llegar a un proceso y que se haga público todas estas cosas. Quién sabe, ahí aparecerán todas las cosas y por qué pasaron muchas cosas, incluso en todo lo que se quiso cambiar después de que ya se había entregado en el 2013, en el mes de junio, el informe del perito. En el 2015, por favor, habla esta señora Carrera. Entonces, usted vea 2 años después qué quisieron hacer y qué hicieron para que desaparezcan incluso los documentos, pues. Doctor, finalmente ya la comisión
está terminando ya con la etapa de comparecencias. Un poco de todo lo que se ha escuchado de las diferentes personas que han acudido a rendir su versión libre y voluntaria en la comisión. ¿Hay elementos que ayudan a que este tema tenga una luz al final del túnel? Yo creo que todo suma. Yo nunca diré otra cosa. En la investigación de casos de derechos humanos, en actos de omisión y de acción en violación de derechos humanos, como es este caso, siempre todo es importante. Eso ya se lo pasó desde el caso de los hermanos Restrepo, de Consuelo Benavides. Todos los casos posteriores a ellos, Acosta, Calderón, Suárez, todo lo que tiene que ver con Tibi, etcétera, diría una cantidad de casos. Hasta la presente fecha, incluso el Estado ecuatoriano ha sido sancionado por no dar una buena administración de justicia, incluso y por detenciones y por muertes, asesinatos, ejecuciones, etcétera. Ya tenemos historia los ecuatorianos durante 30 años. Este caso además se suma a otros, como Froilán Jiménez, donde usted está viendo lo que pasa. El caso Balda, lo que está viendo lo que ha pasado. El caso de los estudiantes de los colegios en Quito, que eso es lo que ya tiene que seguir caminando. La Fiscalía está lenta en esa parte. También los enjuiciamientos utilizando la justicia, dentro de lo que significa enjuiciamientos a dirigentes campesinos, indígenas, profesionales y de todo índole. Es una sistematización en violación de derechos humanos. Eso es lo que pasa en este país. Pero queda la confianza de que en el caso de la muerte del general Jorge Gabela se conocerá la verdad. Por supuesto. Siempre la verdad tiene que salir a la luz. Cada día aparecen datos y aparecen toda la vida datos importantes. Todas las personas que han comparecido, desde el expresidente Rafael Correa hasta la presente fecha, con los generales y funcionarios de la FAE y de la Junta de Defensa Nacional, siguen apareciendo acciones y omisiones que son en derechos humanos importantes para seguir la investigación. Y no hay nuevos elementos, lo mencionaba usted días atrás en Fiscalía, hay un testigo protegido, hay fotografías que ayudarán en la investigación. Por supuesto, lo que pasa es que eso es ya de Fiscalía, no es de esta comisión de la Asamblea. En la Fiscalía hay datos que están entregándose para ser investigados. La Fiscalía tiene que hacer su trabajo en el artículo 195 y en un momento determinado van ustedes a tener públicamente, tengo entendido, porque eso es obligación ya de las autoridades, pronunciamientos que tendrán que hacer ellos. Por consiguiente, yo en eso no puedo intervenir, yo soy un abogado de la familia, pero las autoridades tendrán que hacerlo. Y aquí también habrá que esperar el informe final de la comisión. Por supuesto, y eso es lo que estamos esperando también para que siga sumando a todo lo que está haciéndose. Es importante lo que está haciendo la comisión y en este caso la Asamblea para la investigación. Muchísimas gracias, doctor Román, le agradecemos por su tiempo. Agradecemos al doctor Román, abandonó la sesión para atender esta entrevista. Agradecemos este gesto. También comentarles, compañeros, que la comisión pedirá una extensión de tiempo para presentar el informe final. Está concluyendo ya con la fase de comparecencias. Con esta información vuelvo contigo, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches, Clever, gracias por ese completo informe, todos los detalles entonces de lo que es la comisión que continúa desarrollando todavía las comisiones generales. A esta hora, la mesa legislativa encargada de investigar la muerte del ex general de la FAE, Jorge Gabela Bueno. En otro ámbito de la información, les contamos que para este jueves fue convocado el segundo debate del proyecto de reformas al Código General de Procesos que busca armonizar el sistema procesal a las normas constitucionales y legales vigentes y garantizar el debido proceso. Entre otros aspectos, con la propuesta en análisis, los notarios podrán citar no solo en persona, sino por boletas como lo hace un fedatario y los citadores. De otro lado, se unificó el tiempo para que se proceda el abandono de una causa, tanto para el Estado cuanto de particulares, a fin de garantizar las mismas condiciones y oportunidades para enfrentar estos procesos, al recordar que se había planteado 6 meses para particulares y 12 meses para personas que litigan contra el Estado. Adicionalmente a la discusión de este proyecto de reformas, el Pleno de la Asamblea previamente retomará el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Y la Asamblea Nacional se hace presente en territorio.
Este jueves y viernes, la presidenta de la legislatura acompañará a las provincias de Carchi e Imbabura en la celebración de un año más de vida política. Conozcamos los detalles de la agenda. El cantón Montúfar, ubicado al norte del Ecuador, en la provincia del Carchi, se apresta a celebrar 113 años de vida política y la Asamblea Nacional se hace presente en sus festividades. Montúfar es reconocido como bien perteneciente al patrimonio cultural de la nación, junto con 22 ciudades atractivas que se encuentran actualmente asociadas a la red de ciudades patrimoniales de la República del Ecuador. ¿Pero por qué celebrarla? El asambleísta por Carchi, René Yandún, destaca sus bondades. Una invitación también para que nos acompañen y estemos junto a la asamblea, a las fiestas. Las actividades principales en conmemoración del 113º aniversario de cantonización de Montúfar para este 27 de septiembre están: 9 de la mañana, desfile cívico-militar; 13 horas, sesión solemne, Alcaldía de Montúfar, San Gabriel, homenaje a personas destacadas, firma de convenios de cooperación interinstitucional y también la intervención de la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Mientras que en horas de la tarde, además se llevará a cabo la inauguración de la calle José Antonio Soto Roano, ubicada en el centro del cantón. La Asamblea Nacional también se hará presente en la ciudad de Ibarra, que celebra 412 años de fundación. La ciudad blanca se caracteriza por su diversidad étnica y cultural. Todo esto lo resaltó la asambleísta Silvia Salgado. Que permite primero que las autoridades nacionales acompañen a comprometer a los ibarreños la unidad. Así también las actividades previstas para celebrar a Ibarra están: 9 de la mañana, desfile cívico-militar, y a las 12 horas, sesión solemne en la Alcaldía de Ibarra, para el reconocimiento a personas destacadas y la intervención de la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. En estos actos, la Asamblea Nacional hará un recuento del trabajo desarrollado en la legislatura y los temas que están pendientes a ser tratados en favor de ambas provincias. En lo que ha sido dos demandas permanentes para Ibarra y para la provincia de Imbabura: la ley de turismo y la ley de fomento artesanal. Estamos preparando lo que se denomina la ley de desarrollo fronterizo, pero no estamos únicamente hablando de la zona norte, sino estamos hablando de la oriental y también de la zona fronteriza sur. De esta forma, la Asamblea Nacional se hace presente en actos que destacan y reconocen a ciudades que han crecido por el trabajo de su gente. Mariela Logroño, TVL Noticias. Allí entonces la Asamblea Nacional en territorio. Amigas y amigos, momento de una nueva pausa. Cuando regresemos tenemos más información. Sigan con nosotros aquí en la emisión estelar de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Este miércoles 26 de septiembre se recuerda el Día de la Bandera Nacional y en el siguiente reportaje les contamos más de esta fecha destacada. Hoy, 26 de septiembre, es el Día de la Bandera Nacional, símbolo de gloria y esperanza de los ecuatorianos, que representa la dignidad y la libertad de la patria. Este día, hace 158 años, Gabriel García Moreno designó que la bandera nacional sería amarillo, azul y rojo, sustituyendo al bicolor celeste-blanco que la coloreaba. En 1900, el Congreso Nacional aceptó este requerimiento y desde ese momento se la celebra y rinde homenaje. Una forma de honrarla es el acto cívico de la Jura de la Bandera, donde este año cerca de 300.000 estudiantes a nivel nacional se arrodillaron ante el estandarte como símbolo de respeto. Recordemos este día con admiración a nuestro símbolo patrio. Felices 118 años. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Agenda de actividades. Y vamos a conocer las actividades previstas en la Asamblea Nacional para este día jueves. A partir de las 9 de la mañana tendremos la reinstalación de la sesión 538 del Pleno de la Asamblea Nacional, el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Esto en el Salón Plenario Nela Martínez, en la planta baja en el Palacio Legislativo. Igualmente, a partir de las 9 de la mañana, rueda de prensa de los asambleístas Esteban Bernal y Fabricio Villamar. Esto relacionado con el caso Balda,
Esta actividad se desarrollará en la sala de prensa en la planta baja del Palacio Legislativo. Un poco más tarde, para las 12 horas, la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional 539. El primer punto en el orden del día, el himno nacional de la República del Ecuador. Posteriormente, el segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico General de Procesos. Esta actividad está previsto se desarrolle en el Salón Plenario Nela Martínez en la planta baja del Palacio Legislativo. Y más tarde, 14 horas con 30 minutos, Comisión de Biodiversidad invita a la socialización del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos. Esta actividad está previsto se desarrolle en el Salón de Uso Múltiple Charles Darwin San Cristóbal, esto en la provincia insular de Galápagos. Estas actividades previstas para este día, jueves 27 de septiembre. Hasta aquí, amigas y amigos, la emisión estelar de TVL Noticias. No olviden nuestro reprise a partir de las 21 horas en el canal 42 en la ciudad de Quito. Que tengan una buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.